tema central es microbiota. Voy a tratar de llevar el concepto al mundo de la pediatría, la microbiota en el mundo de la pediatría y la lactancia materna, y cómo se mueve el mundo alrededor de la microbiota en pediatría, en donde la influencia fundamental que voy a hacer la presentación es qué ocurre con diferentes microbiotas en el intestino de un niño y la probabilidad de que este niño tenga efectos medibles que son fundamentalmente crecimiento. En América Latina el problema más fuerte que tenemos en nutrición es indudablemente anemia, no voy a hablar de eso, pero el problema en crecimiento más importante sigue siendo todavía la talla corta nutricional. No sé cómo estarán en Colombia, en mi país estamos en un 15% de los niños menores de 5 años tienen talla corta, y cuando buscamos de alguna forma planes de cómo resolver la condición de talla corta en Colombia, en el Perú y en cualquier parte del mundo, no encontramos alternativas de manejo. Por tanto, discutir talla corta, enfrentarla al concepto de microbiota, hablar del mundo de la microbiota en el mundo del niño menor de 1 año es el concepto de la presentación que quiero hacer ahora. Esta es una campesina peruana. En el Perú, 70% de todas las mujeres encuestadas por el Instituto Nacional de Estadística dicen que lactan a sus bebés exclusivamente hasta una edad determinada, 5 meses, y por tanto, si hay una cosa que yo les puedo contar de que hace bien mi país, es que, además de encarcelar a todos los presidentes presos, es que nuestras madres sí dan lactancia materna a sus niños en un 70%. Por tanto, esta mujer humilde del Perú, obviamente ya conocen esta imagen, vive en un 30% de veces en esta realidad. Por tanto, cuando uno se pregunta, ¿y qué hace esta realidad por esta pobre mujer? Obviamente le genera una serie de dificultades, pero además abre una necesidad futura para este niño. Y la necesidad futura para este niño es que usted o yo los cuidemos a estos chicos, pero hay una responsabilidad del Estado, y la responsabilidad del Estado es ¿qué hago por estas familias para poder crecer y mantener ritmos de crecimiento razonables? Un país mejora, y una forma de medir el crecimiento de los países es midiendo la estatura de nuestros hijos. Y por tanto el Banco Mundial categoriza los estudios que puedan llevarse a cabo en buena parte del mundo como estudios importantes cuando la meta del estudio es fundamentalmente evaluar el crecimiento de nuestros niños. Y por tanto de eso es lo que voy a hablar ahora en la discusión de microbiota y talla corta. Esto es una medición de una cantidad bastante grande, 2.550 muestras de leche humana, cuando son sometidas a un escaneo para determinar si la leche humana tiene una cantidad determinada de proteína, de grasa y de lactosa. Y lo cierto es que lo que aprendieron ustedes, lo que aprendí yo, es básicamente esto, el concepto del promedio. Y el promedio nos dice, es esta la cantidad promedio de proteína, la cantidad promedio de carbohidrato, la cantidad promedio de grasa, y por tanto, entendiendo que esta es la cantidad promedio, es lo que imaginamos que todos nuestros niños se alimentan cuando toman la teta de la mamá. Y tienen que enfrentar ustedes de seguro niños que no van creciendo bien y que toman leche materna exclusiva, o niños que van engordando mucho y toman lactancia materna exclusiva, y cuando la OMS nos dice que la leche materna protege a nuestros hijos de obesidad y los protege de la desnutrición, tiene razón, pero también nos toca recordar que la variante importante puede ser que lo que usted tenga al frente es un promedio y la realidad de esta mamá que da leche de mamar a su niño tenga una cantidad bastante menor a lo que usted imagina como promedio o una cantidad bastante mayor. Por tanto, el concepto es promediar las cosas, pero no entender que promediar las cosas no significa que necesariamente vayan bien el crecimiento de nuestros niños. Segunda idea, cuando usted alimenta a un niño, conceptúa de que todo lo que recibe el niño en alimentación es básicamente un nutriente. Y vamos a diferenciar dos cosas. El nutriente, aquello que es digerido y que es absorbido y que es transformado en calorías, eso es una condición. Pero la leche materna tiene cientos de otras condiciones que no son nutrientes, que no sirven para ser digeridas, que no tienen juegos enzimáticos. Y por tanto, al no ver enzimas para digerir estas cosas, estos son alimentos funcionales, tienen alguna función, y la realidad es que alguna función que tengan deben ser entendidas entonces como que se incluyen en el organismo de un bebé y generan ventajas comparativas. Por tanto, cuando hablamos entonces de alimentos funcionales, de seguro de lo que estamos hablando, indudablemente incluyamos el concepto de microbiota.
Ya nos presentaron el concepto de microbiota, ya entendimos que la leche materna es importante en la vida de los niños, entenderemos también que la leche humana no es estéril, entenderemos también que la microbiota del bebé no se va formando apenas nace con la leche humana, sino la historia comienza desde el útero de la madre y por tanto el niño comienza a colonizarse no cuando nació, sino desde el útero de la madre y de esta microbiota es de la que vamos a hablar. Por tanto, cuando uno entiende que un bebé forma su microbiota tempranamente en la vida y lo que cree es que el efecto de esta microbiota que se va formando en el útero de la madre es solamente capaz de influir hasta algún determinado momento de la vida, es decir, quiero construir una microbiota para que este niño tenga una oportunidad de tener una microbiota sana y todas las ventajas de una microbiota sana. Eso tenemos estudios y muchísimos estudios en el mundo de la pediatría. La segunda pregunta es, ¿y tengo estudios de microbiotas sanas, entre comillas, y evaluar cómo le va a nuestros niños hasta que alcanzan los 4, 5, 6 años? Bueno, hay muy buenos estudios que le van diciendo, estos chicos que toman lactancia materna exclusiva tienen un riesgo menor de presentar enfermedades de alergia, presentar menores de obesidad, tener un riesgo menor de presentar algunas enfermedades autoinmunes y por tanto tener una microbiota sana, entre comillas, es decir, la microbiota que existe en el bebé que toma leche materna y que se contamina acá y que va llegando a esta edad de la vida, es muy cierto, entonces entenderemos esas cosas. Pero la tercera gran pregunta es cuando nos vamos metiendo en el mundo del profesor Otero y ya no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos. Es decir, ¿es posible que el mundo de la microbiota de un bebé que comenzó desde el útero de la madre y que vamos de alguna forma colonizando el intestino y una vez que está bien estructurada esta colonia intestinal pueda acompañarnos en el curso de los años y que cuando lleguemos a la adultez generar algunos efectos? Obviamente la respuesta lógica fuera, claro que sí, es imposible que usted me diga sí. Uno dijera, oiga, ¿y tiene alguna cosa para demostrar estas cosas? Lo cierto es que la talla que yo tengo el día de hoy, 1,71 m, cuando yo tenga 80 años, probablemente sea alrededor de 1,71 m y probablemente algo menos, me encojo un poco, y lo cierto es que ese efecto es alguna de las cosas que vamos a conversar ahora. ¿Cómo puede influir la microbiota de una mamá en el crecimiento de la vida de las personas? ¿Cómo influye esto en la estatura de los niños? Y obviamente esto es una de las cosas del crecimiento de la vida de las personas. A este cuadro no se le cayeron las letras, sino que simplemente cuando usted se pregunta ¿cómo puedo averiguar yo qué es lo que va a ocurrir al futuro de la vida de un niño en cualquiera de las condiciones que usted se imagine? Obviamente tiene un origen. Y este origen está puesto acá de alguna manera en donde usted pueda ir llenando este gráfico y lo cierto es que si usted tiene en un niño un efecto y tiene una causa, lo cierto es que el efecto y la causa terminan finalmente por siendo establecidas en el curso del tiempo. ¿Puedo tener alguna variante acá que pueda generar un efecto al futuro? ¿Pueda tenerlo un tiempo después? ¿Pueda tener un tiempo después? Y la idea es que usted cuando enfrenta a niños va a encontrar que son los niños que a la hora de ser alimentados con algunos patrones de alimentación, algunos de ellos obviamente van a generar algunos efectos. Estos algunos efectos podrán ser que al futuro de la vida de este niño termine en condición de obesidad, que termine en condición de síndrome metabólico, que tenga una condición de un crecimiento incompleto, que tenga alergias, que tenga enfermedades autoinmunes y obviamente alguna de tantas cosas podrá ser finalmente la talla corta. Y por tanto usted tendría que tener en claro que según lo que alimente a la criatura puede generar una condición futura en la vida y esto es la trayectoria de la vida de nuestros niños y hay un momento crítico de la vida cuando esto ocurre y esta influencia crítica es propiamente lo que pueda ocurrir o en el útero de la madre tempranamente o cuando el niño ya nació. Lo que la historia va demostrándonos es que las trayectorias de la vida de un niño, mientras sean identificables conceptos tempranos, estos van a generar una mejor oportunidad para que la trayectoria de la vida de este niño termine con él finalmente sin alguna de las condiciones mayores. Menos síndrome metabólico, menos obesidad, menos falla de crecimiento, menos alergias y por tanto comienzo por acá, termino por acá y la historia es ¿qué le puedo ofrecer a mi hijo como la mejor oportunidad para que no termine con estos grandes problemas? Y una de las preguntas razonables es, oiga, ¿y la microbiota temprano de la vida tendrá capacidad para ejercer este efecto? Bueno, pues en el mundo de los pediatras, si hay un gráfico importante es este.
Y este gráfico importante le va diciendo a usted con sus hijos cómo va creciendo sus hijos. Y la OMS nos regaló a todos este gráfico y nos dijo, voy a tomar una cantidad muy grande de niños en el mundo, niños que toman lactancia materna exclusiva por 6 meses, que siguen lactando hasta los 2 años, son madres que son advertidas de la importancia de lavarse las manos, de cuidar a sus hijos, les enseño las técnicas adecuadas de alimentación, de cómo cuidarlos, les vacuno a estas criaturas y los voy viendo cómo crecen en el curso de los años y construyo, por tanto, una trayectoria ideal. Esta trayectoria ideal la ha usado su pediatra con usted, la usa usted con sus clientes y por tanto usted dijera, esta es la expectativa de crecimiento que tiene un niño cuando tomó lactancia materna. Esta expectativa de crecimiento se cumple necesariamente bien y por tanto, ¿qué hace usted para construir esta expectativa? Dice, te voy a dar leche materna, te voy a dar todos los nutrientes que trae la leche materna y la lógica es que estos nutrientes, que sean calorías, que sean proteínas, que fueran lo que fueran, construye este perfil. Pero le hemos preguntado a este perfil cómo influyen aquellos alimentos funcionales para el desarrollo también de esta oportunidad de crecimiento en los niños. Muy bien, OMS editó este artículo, esta es una publicación, esto lo hizo Bernardo Ota en la Universidad de Pelotas de Brasil, y lo cierto es que esto nos enseñó todas las ventajas comparativas de tomar leche materna. Y cuando construye Bernardo este tipo de recomendaciones, habla de nutrientes y nos va diciendo los nutrientes en la vida de un niño construyen esta oportunidad de crecer y por tanto, si usted le da a un niño leche materna, tendrá menos oportunidad de tener alergias, tener obesidad. Y sería indudablemente otra cosa importante que a veces no entendíamos, es que los niños que toman lactancia materna exclusiva tienen mejor índice de conocimiento, son más inteligentes, increíble. Y esto es cierto y el estudio lo demuestra. Y por tanto, lo cierto es que hay un montón de ventajas de lo que es la leche humana. Y por tanto, cuando usted se pregunta, ¿y estos efectos son en el corto plazo? Es decir, te doy de lactar y al año te veo y hasta ahí no va a ver el efecto, o lo que estoy analizando son efectos a largo plazo. Lo que nunca nos dijo Bernardo Ota es que este es un asunto en donde probablemente los nutrientes no tengan que ver todo, en donde los nutrientes tengan que ser parte de la historia y los alimentos funcionales tendrán que ser otro campo en la historia. Por tanto, cuando uno discute entonces de alimentos funcionales, lo que pronto tiene que recordar es que en la composición de la leche humana hay una serie de sustancias que durante 50 años nunca supimos para qué servían. Y estas sustancias podrían ser, por ejemplo, aquellas sustancias que se llaman oligosacáridos presentes en la leche humana, son más de 200, no importa el término, vamos a recordarlo simplemente como HMO, nunca supimos para qué servían, pero lo cierto es que hoy sabemos que estos HMO presentes en la leche humana alcanzan concentraciones grandes. Miren ustedes, estos son los componentes de la leche humana que analizábamos hace un rato, y cuando discutimos las cantidades promedio, veremos entonces que estos HMO alcanzan concentraciones interesantes en la leche humana, y por tanto están presentes en la leche humana, pero no están presentes en la leche de ¿quién? No están presentes en la leche de la vaca. Primera cosa que la industria aprendió rapidísimo y dijo, si yo voy a hacer fórmulas infantiles a partir de leche de vaca, sé que tengo que agregarles estos HMO. Bueno, estos HMO, ¿para qué sirven? Básicamente para una sola cosa importantísima, que estos HMO, primer concepto, es un alimento funcional, por tanto entenderé que no debe ser digerido en ninguna parte del trayecto intestinal, lo cual es absolutamente cierto. ¿Y para qué me sirve esta sustancia que recorra todo el intestino, que no sea digerido, que no sea un nutriente? Sirve para alimentar específicamente un tipo de microbiota intestinal y a esto se llama bifidobacterias. Por tanto, cuando usted compara la microbiota intestinal de un bebé con la de un adulto, es que la microbiota del bebé tiene muy poca variación, es decir, la microbiota del adulto tiene cientos de tipos de bacterias, la microbiota del bebé que toma leche materna predominantemente es bifidobacteria. Esta condición de ser bifidobacteria se da por un solo detalle, que la bifidobacteria es el único microbio que se alimenta de HMO. Por tanto, si el HMO está presente en la leche humana y esto hace que esté presente, ayudará a proliferar específicamente la microbiota, que ayudará a que estos niños puedan tener una oportunidad de tener una microbiota sana. Entonces, la microbiota, de alguna forma, juega un papel, pero la microbiota también la puedo modificar. Y las modificaciones que puedo hacer en la microbiota son harto conocidas. Recibió antibióticos, nació por cesárea, se lavó las manos el ginecólogo, no se lavó las manos el pediatra, es decir, todo esto constituye los factores de riesgo para que finalmente la microbiota pueda tener algún comportamiento.
Y esa microbiota que el niño va adquiriendo, lo cierto es que lo acompaña el resto de su vida. Y esta microbiota tendrá algunas cualidades. Estas cualidades que tenga la microbiota terminen finalmente por ser de algún tipo preferente de algunas bacterias, y esta diferencia de algunas bacterias terminará generando alguna serie de condiciones en donde lo que hablaremos será de una microbiota sana. Por ejemplo, bifidobacterias, llamamos sano porque es exclusivamente una microbiota generada por leche humana en forma exclusiva. Vamos combinándola con el efecto sistémico, y lo que estamos preguntándonos es qué efecto puede producir estas bacterias en el mundo de la vida de este niño, o lo contrario, tener una microbiota alterada, diferente a lo que uno espera como ideal, y eso generar la condición de disbiosis. Hasta acá nada nuevo de lo que ustedes de seguro alguna vez revisaron. Por tanto, entonces, una programación temprana en la vida de una persona puede finalmente terminar en alguna condición muy sencilla que se llame disbiosis. Esta microbiota alterada generar buena parte de las historias que estamos conversando. Es decir, usted construyó un perfil en la vida de este niño tomando leche materna, de alguna forma comenzó a construir una trayectoria de crecimiento, lo medible, pero existirán otras condiciones que no evalúa la talla, que no evalúa el peso, que no son condiciones medibles, y que estas condiciones son las condiciones de prevención en la trayectoria de la vida de este niño. Entonces, cuando usted regresa al concepto de leche humana, regresamos a los años 80 en el Perú. En los años 80 en el Perú, una persona, Kenneth Brown, un norteamericano brillante, vino a trabajar en el Instituto de Investigación Nutricional, y este tipo trajo un concepto que era importante en el mundo ahora, y comenzábamos a hacer de alguna forma investigación casa por casa, es decir, los epidemiólogos tomaban importancia en el mundo. Y buscó un grupo de gente joven, médicos recién graduados, que quisieran participar de un proyecto de investigación, y este proyecto de investigación ya tiene, estamos 20, son 40 años atrás, y invitó a algunas personas donde yo participé, y fue una de las cosas que me fascinó. ¿Qué era el trabajo que había que hacer? Cuando pongan en sus buscadores, pongan Huáscar, con H, Huáscar. Es una comunidad muy pobre en el Perú, que queda en una zona que se llama San Juan del Lurigancho, y que esta zona era absolutamente pobre, y lo que tenían en aquel entonces era estas casas. Por tanto, cuando el proyecto comienza a desarrollarse, la tarea para los médicos jóvenes era simplemente tocar esta puerta y preguntarle a la mamá: oye, ¿usted le da leche materna exclusiva a su bebé? Sí. ¿Y su niño durante estos 3 días ha tenido diarrea? ¿Ha tenido algún problema respiratorio? Señora, traigo una balanza, lo voy a pesar y lo voy a tallar. Listo. Cada 3 días, 1 año y 2 años que llevó el proyecto, y finalmente tuvimos información. ¿Y qué nos demostró los resultados de esta investigación? Le demostró al mundo entero esta investigación, que se había replicado ya de Honduras, era que podíamos tener confianza en que los niños que tomaban leche materna en forma exclusiva enfermaban menos de enfermedad diarreica. Y por tanto, eso conllevó a un concepto que para ustedes ahora es sencillo de aplicar. Es decir, ¿por qué la OMS dice que tengamos que alimentar exclusivamente a un niño? Obviamente porque tienen menos eventos de diarrea. Pero para aquel entonces, les estoy hablando 40 años después, ese concepto no estaba claro, y ese concepto vino a ser importante a partir de este trabajo en este pueblo joven. Y lo cierto es que una segunda cosa que aprendió este estudio no era solamente que los niños que se alimentaban con lactancia materna exclusiva en estos primeros 6 meses enfermaban menos de diarrea, sino que a la vez que enfermaban menos de diarrea, al tener menos diarrea, tenían una oportunidad mayor de crecimiento en estatura. Por tanto, quedaba claro, teníamos asociado un concepto. El concepto de diarrea tendríamos que tenerlo relacionado al concepto de talla corta, y por tanto, cuando nos preguntábamos, oiga, cuando yo como pediatra evalúo pacientes y lo que hago es medir los indicadores de crecimiento, tengo indicadores de crecimiento que van a ser deficitarios, tengo indicadores de crecimiento que nos van diciendo puntualmente cómo marchan las cosas, pero como pediatra debería tener claro es que yo debería construir trayectorias de crecimiento, porque las trayectorias de crecimiento me establecen posibilidades futuras. Es decir, si yo veo un niño que va creciendo de esta manera, lo cierto es que cuando este chico tenga 5 años, yo imaginaré que va a alcanzar este peso y esta talla. Es decir, para eso construimos trayectorias en la vida de un niño, y por tanto, cuando hablamos de que un niño debería tomar leche materna inicialmente en la vida, es que estamos hablando de que reciba nutrientes que le permitan un crecimiento que en prospectiva nos diga esta es la trayectoria que va a tener.
cómo actúan estos alimentos, cómo actúan estos productos que son funcionales, cómo actúa la microbiota del niño para construir este perfil de crecimiento, es probablemente alguna de las cosas que tengamos ahora respuestas. Por tanto, si yo tuviera un simple niño, que fuera un niño nacido en mi país y que hubiera tenido esta trayectoria de crecimiento en talla y que en algún momento en su vida, a los 2 años, esta talla comienza a caerse, lo cierto es que lo que voy observando es que el Z ideal, que para este niño era probablemente construido sobre el Z0, la línea verde, para cuando lo veo en este momento, lo que estoy observándolo es que está en un Z menos 2.3, veo que este niño está perdiendo su objetividad de crecer, y lo cierto es que este niño, único caso, un solo niño en el Perú, cuando los sumo a todos ellos y construyo una encuesta nacional, y lo que veo es que mis niños en mi país comienzan a perder puntos Z en un momento crítico de la vida, y este momento crítico de la vida ocurre en los 2 primeros años, y este gráfico es un gráfico nacional, ya no es solamente un niño, es 15% de los niños del Perú tienen este perfil, y estoy muy seguro que en Colombia tengan un perfil parecido, es decir, nuestros niños dejan de crecer en un momento de su vida, esta falla de crecimiento se da críticamente en un momento de los 2 primeros años. La pregunta es ¿por qué ocurre en esta etapa de la vida? ¿Cómo influyó la oportunidad de ser lactados o no? Y por tanto, esto es un poco el tema de la conversación. ¿La diarrea aguda influye en el crecimiento de nuestros hijos? La respuesta la dio mejor el profesor Lee con esta publicación llevada a cabo el año 2012, y lo cierto es que la diarrea, como evento de diarrea, generando con niños que van ganando una mala oportunidad de ganancia de peso, no tiene un correlato absoluto cuando tiene episodios aislados. Pero cuando los episodios son frecuentes, cuando los episodios de diarrea en la vida de los niños van tomando frecuencia, entonces vamos estableciendo el correlato. Sí, el retardo de crecimiento va a darse, pero el retardo más notorio que va a darse básicamente en estatura. Por tanto, ¿la diarrea afecta a nuestros niños? Claro que los afecta. ¿Qué afecta más el crecimiento? ¿Un proceso de diarrea? ¿2, 3? ¿Cuántos? La experiencia va diciendo que niños que van teniendo más episodios de diarrea aguda, ya no estamos hablando de las crónicas, sino simplemente una diarrea aguda, son niños que van a presentar un patrón de crecimiento en donde la estatura, el famoso stunting, influye notoriamente en el desarrollo de sus vidas. Por tanto, ¿puedo establecer un correlato entre ofrecerle lactancia materna exclusiva a un niño en la primera etapa de su vida y generar una expectativa de crecimiento mayor? Es decir, ¿puedo ofrecerle a esta familia que va a tener un niño más alto simplemente dándole lactancia materna exclusiva? Bueno, Harvard publicó este resultado fabuloso de una observación llevada a cabo en 137 países del mundo, en donde evaluó comparativamente los diferentes países, regiones, zonas del mundo, y las preguntas eran: ¿qué influye en tu país para que tus niños tengan talla corta? Y por tanto, esa respuesta fue llevada a cabo en un montón de países del mundo. De seguro vinieron a Colombia y las respuestas de automático fueron saliendo. Y las respuestas de automático nos fueron diciendo: habrán condiciones dependientes de la nutrición materna, habrán condiciones dependientes de infección materna, habrán condiciones de embarazo temprano en la vida, habrán condiciones de restricción de crecimiento en el útero de la madre, eso lo vamos entendiendo, pero habrán condiciones también, está acá en rojo, que dependan obviamente de la nutrición infantil y de la posibilidad de infección. Harvard nos dijo: oiga, la diarrea en la infancia establece un riesgo de que se establezca una talla corta nutricional. Primer concepto. Segundo concepto importante que nos presenta esta investigación: si un niño recibe lactancia materna que no es exclusiva, tendrá un riesgo importante de desarrollar talla corta. Tercero, si usted descontinúa la leche materna, establece un riesgo importante para que este niño no crezca según lo que corresponde, y por tanto, para los que hacemos pediatría, nosotros no somos ginecobstetras, existe claridad en que un niño debería tener algunas recomendaciones y algunos cuidados que deberíamos tener, y por tanto de lo que estamos tratando de llegar es a que cada uno de nosotros somos agentes fundamentalmente de salud pública. Y una de las cosas importantes que nos corresponde a los que somos salubristas públicos es a llevar mensajes. Y por tanto nos queda claro que si una familia tiene un niño que nace en esta realidad, la lógica fuera es que usted deba recomendar absolutamente lactancia materna exclusiva, al menos durante estos primeros 6 meses, y que el niño siga lactando. Y este no es un caso único, porque el panorama puede hacerse tan grande como esto,
y construir países con una inmensa pobreza. Por tanto, entonces, nos quedó claro, ¿la diarrea aguda es una causa de falla de crecimiento? Absolutamente sí, y por tanto los países se preocuparon por reducir sus tasas de diarrea aguda y le enseñamos a la gente que tenga mucho cuidado, que usen antibióticos, y los pediatras aprendimos eso, pero el mundo cambió cuando se publicaron estos estudios de investigación. Este estudio de investigación británico fue un estudio fabuloso de Tim Cole. Él fue el que diseñó el estudio y simplemente fue una observación. Vamos a observar por periodos del año 79 al 83, del 84 al 88, del 89 al 93. Lo que vamos a observar es la prevalencia de enfermedad diarreica. Y lo cierto es que en estas comunidades de Gambia que fueron sometidas a escrutinio, que es donde trabaja este grupo de investigación, la prevalencia de enfermedad diarreica comenzó a bajar notoriamente. Y por tanto uno dijera, oiga, los voy a felicitar. Por tanto, si tienen menos diarrea, la lógica es que sus niños tengan mejores estaturas. ¿Sí? ¿Eso fue el resultado? Falso. Es decir, 40 años de trabajo de investigación de esta comunidad británica en Gambia no pudo demostrar que estos chicos tuvieran una mejor estatura. Entonces el mundo comenzó a cambiar. Comenzamos a entender que la enfermedad diarreica en estudios comunitarios no era simplemente bajar los eventos de diarrea, porque bajar los eventos de diarrea no mejoraron la talla corta en las poblaciones. Y como no mejoraron la talla corta, y de seguro usted va a hacer un lindo viaje cuando se vayan de sus vacaciones, lo cierto es que nos preguntaremos ahora si la diarrea, esto fue la misma lámina que nos presentó el profesor Otero, pero identificada de otra manera. Identificada de otra manera es que usted puede reconocer los eventos de diarrea simplemente de esta manera. El intestino del niño podrá estar notoriamente contaminado. Esto un grupo brasileño lo llamó enteropatía ambiental hace 20 años, nadie les dio valor. Luego un grupo británico le puso otro nombre y fuimos entendiendo que el nombre no era lo importante, sino lo que ocurría. Y lo que ocurría, ¿qué cosa era? Lo que ocurría era que usted va a tener en un grupo de niños una condición que se manifiesta como diarrea y creer que es todo el fenómeno. Cuando usted cura la diarrea piensa que el niño ya resolvió el problema, pero lo cierto es que la enteropatía ambiental es una condición que persiste en el intestino del niño y el epifenómeno más sencillo, más común, se llama diarrea. Y las personas que trabajamos en América Latina, que hacemos endoscopías, tenemos un gran problema. ¿Y saben cuál es el gran problema? Que cuando tomamos biopsias a niños de comunidades pobres, yo trabajo en un hospital que atiende a gente muy pobre, lo que con mucha frecuencia encuentro es esto. ¿Qué es esto? La vellosidad intestinal acortada, que si yo trabajara en los Estados Unidos tendría un nombre claro, tendría claro que pensar qué enfermedades. Pero en el mundo nuestro, en el que viven ustedes y en el que vivo yo, encontrar una vellosidad acortada no significa una enfermedad complicada, sino debe tenerme claridad de que un niño frente a esta condición, que venga de un ambiente muy pobre, es un niño que probablemente lo que tenga es una disfunción que dependerá mucho de lo que es enfermedad intestinal, que se llama fundamentalmente disfunción entérica ambiental, enteropatía ambiental. Enteropatía ambiental es una condición que padecen nuestros niños en América Latina expuestos no solamente a fecalismo ambiental, sino también a condiciones nutricionales. Y por tanto, este grupo británico comenzó a llevar un concepto. Y el concepto que se manejaba es que esta condición, la enteropatía ambiental, este acortamiento de la vellosidad, esta predisposición a que el niño haga diarrea con facilidad, era una condición inflamatoria. Y como condición inflamatoria, entonces fuimos haciendo investigación y lo que se fue encontrando es que esta condición tenía un correlato razonable. Y el correlato razonable es que si yo tengo enteropatía ambiental, la probabilidad de tener diarrea corta es cierta, y cuando uno se preguntaba por qué ocurre eso, entonces la investigación fue demostrando absolutamente que a medida que yo voy teniendo unos marcadores de diarrea de este tipo de enteropatía ambiental, lo que voy a tener son menores valores de factores de crecimiento insulínico y pareciera un correlato perfecto. Tengo enteropatía ambiental. Esa enteropatía ambiental es el factor de riesgo para desarrollar la condición de talla corta nutricional y parecía el panorama perfecto, y el panorama perfecto fue sellando de esta manera. El proyecto WASH. Este es un proyecto de $100 millones que lo encabezó el Banco Mundial en diferentes países. ¿Y qué hizo este proyecto? Este proyecto fue decir, si lo que tenemos es enteropatía ambiental,
Y lo que tenemos es que esta enteropatía ambiental genera algunos factores que hacen que el factor de crecimiento insulínico no tenga buena concentración y que es la causa de la talla corta. Entonces trabajemos en esta condición, partamos de la presunción de que la enteropatía ambiental podemos mejorarla con algunos conceptos sencillos. ¿Qué fue el proyecto WASH? Pues vamos a enseñarle a la gente a qué, a lavarse las manos. Vamos a enseñarle a la gente a qué, a que no vivan con la caca de sus animales. Vamos a enseñarle a la gente qué, a que puedan jugar sus niños lejos del ambiente donde están los animales, boten a los perros, boten a las casas, boten a las gallinas de la casa, sepárenlos. Pero además, no se olviden, construyan un silo suficientemente alejado de la casa de tal forma que no exista fecalismo ambiental. Listo, $100 millones, necesitamos un donante. ¿Quién puede regalar tanta plata? ¿Quién encontraron? ¿Cómo se llama el esposo de Belinda? Listo, encontraron a la pareja dispuesta y dijeron, nosotros vamos a darle la plata que usted necesita para que podamos hacer los proyectos, y fuimos construyendo entonces eso. Fuimos construyendo un proyecto de investigación fabuloso. 3 países en el mundo que quisieran llevar, ¿dónde están los centros de investigación más importantes? Levantaron 3 países, levantó la mano Bangladesh, levantó por ahí otra la mano y dijeron, nosotros somos los países en donde vamos a hacer este proyecto de investigación, en donde lo que vamos a buscar identificar es que efectivamente exista una menor presencia de la enteropatía ambiental en los niños, que los vamos a cuidar de esta manera, de tal forma que estos niños sometidos a este proyecto WASH tengan ciertamente menor condición de riesgo de hacer enteropatía ambiental y con esto menor alteración de la función intestinal, microbiotas más corregidas, y con eso resolvimos el mundo. 7 años después comenzaron a llegar las publicaciones. Enero 2019, el mundo se vino abajo. ¿En qué han gastado mi plata? Hemos gastado su dinero en tratar de llevar esta información. Y la información no fue encontrando lo que esperábamos. Y la información fue diciéndonos de que todo el esfuerzo del proyecto WASH no encontraba resultados. Entonces algo estaba mal. Corrijan otra vez, sometan a control el estudio, y nuevamente estos grupos fueron demostrando mucha honestidad. Cuando presentaban sus resultados, este es el grupo de Zimbabue, los 3 grupos, uno norteamericano y 2 británicos, y lo cierto es que ninguno de estos grupos que tuvo al control a sus poblaciones sometidas a este proyecto WASH, en donde los mejores cuidados de agua, en donde el fecalismo ambiental bien controlado, no funcionaron. Y por tanto, no funcionó en Zimbabue. Los chicos sometidos a estos cuidados WASH no tuvieron mejor estatura. Cuando los chicos sometidos, este es el segundo estudio, este es el de Bangladesh, tampoco presentó resultados. Y este es el tercer estudio donde está. Y bueno, ya se pasó el tercer estudio. Los 3 estudios no fueron suficientes en demostrar lo que la experiencia del pediatra ya había demostrado. En los años 40, cuando teníamos un niño que tenía falla de crecimiento, presumíamos que el problema era nutricional y lo que hacíamos era darle un poco más de proteína, un poco más de calorías, y hasta ahí lo que nos cuidaba. Luego, los 2020, lo que pretendían era agregar el concepto del agua sucia, de la mano limpia, como alternativas de manejo, y lo cierto es que no resultó el proyecto tan grande como de alguna forma esperábamos. ¿En qué termina la historia? La termina historia cuando uno se pregunta ahora, oiga, ¿y la enteropatía ambiental podrá mejorar si tenemos como oportunidad de manejo simplemente recomendar lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses? Si esa microbiota que se construye en la vía del intestino de este niño es capaz de generar un menor riesgo de enteropatía ambiental, los resultados comienzan a ser publicados y los resultados nos van sugiriendo que los estudios llevados a cabo en los años 80, de simples observaciones de tocar la puerta casa por casa, en donde preguntábamos si las familias daban la lactancia materna exclusiva a sus hijos y si este panorama construía una oportunidad de un crecimiento mejor, hoy sabríamos que la microbiota que se construye a partir de lactancia materna exclusiva es indudablemente el mejor factor de crecimiento. Los estudios epidemiológicos nos van demostrando fortaleza en estas historias, y esto es lo que venía a conversar con ustedes en la tarde de hoy. Muchas gracias.